Ok, ¿sí se escucha bien? ¿Se escucha? Sí, sí, sí se Ah, escucha. ok. Esto voy a compartirles. ¿Ya se ve? Nada más dice que has comenzado a compartir la pantalla, pero todavía no se ve. Ahí está. Perfecto. Ahora sí se ve. Me dice que está cargando. Bueno, mientras me presento, mi nombre es Elsa Robles Martínez. Soy licenciada en Educación para la Salud por CEU UAM Nezahualcóyotl y maestrante en Psicología y Salud por UAM Catepec. Hoy les estoy presentando eh, ay, se me fue. Eh, los programas de parentalidad, como, ay, es que no sé, no veo nada. ¿Ustedes sí la ven? No, está también En oscura negro, y ¿verdad? aparece que está cargando, ¿verdad? Sí, dice que está cargando. Sí, me parece que está cargando, incluso aparece arriba que se trabó, dice que no responde. Ah, Ya, creo que ya. así lo vamos a dejar, ya no lo vamos a mover. Ok. Bueno, los programas de habilidades parentales como un factor de protección en niños, una revisión documental. Para esto, primero les voy a dar una pequeña introducción sobre qué son los programas de parentalidad o a qué se refieren. Hablamos de la parentalidad como esta atención o cuidado que deben tener los padres hacia los niños en cuanto a la protección, educación que se les da y cómo debe, y la característica que deben cumplir con este tipo de atención y cuidados, que deben ser con cierta empatía y cierto apego hacia el niño, hacia sus emociones y hacia su desarrollo. Para desarrollar este tipo de parentalidad, ellos deben desarrollar algo que se llama habilidad parental. No nacemos con ella, sino que la vamos a ir desarrollando como todo, pues en el ejercicio de ser padres. Esto se relaciona con ese proceso de aprendizaje que se va llevando a cabo conforme el niño va creciendo, conforme el niño va pasando por diferentes etapas y cómo vamos a realizar estos procesos de vinculación con ellos a lo largo de estas etapas. La parentalidad positiva se va a desarrollar cuando estas habilidades y competencias nos permiten mejorar las fortalezas, nos permitan mejorar las condiciones de calidad de vida del niño y que al mismo tiempo van a permitir que el niño se desarrolle de una forma sana y le permita ser un adulto que cumpla con su función social dentro de la sociedad, válgame la redundancia. En cuanto a los programas de parentalidad, vamos a tener que estos programas van a fortalecer acciones positivas por las cuales se van a, por medio de actividades formativas, educativas, que se van a encargar de reforzar estas habilidades con un carácter especializado. Vamos a ver que normalmente estos programas se van a ir aplicando sobre condiciones específicas de los niños. Siempre se van a ir apoyando en estas condiciones. Para la revisión sistemática que se realizó, hicimos el uso de la lista de verificación Prisma, que nos enlista los requerimientos para una revisión sistemática. La búsqueda se realizó en 5 bases de datos, como se puede ver, que es PubMed, Cielo, Google Académico, Microsoft Académico y Dianlet, usando los términos parentalidad, programa, positiva, habilidad en español e inglés en un periodo del 2018 a septiembre del 2021. ¿Qué buscamos? Programas de parentalidad positiva los que se encontraran el texto completo y que fueran de acceso abierto. ¿Por qué de acceso abierto? Porque no tiene ningún caso buscar documentación por la que hay que pagar, no sé, me encontré artículos de 34 euros, de 14 euros, a los que realmente no todos tienen acceso y no todos pueden leer. Que se presentara dentro del artículo, narrativo, la metodología de trabajo, los resultados, que también presentaran objetivos, que presentaran cómo se llevó a cabo el programa y cuáles fueron sus dificultades.
que el programa de parentalidad fuera aplicado con una población de padres o cuidadores primarios, no con cuidadores que no tenían atención constante con el niño, que fueran artículos de estudios experimentales o cuasi experimentales. Excluimos revisiones sistemáticas, estudios de tesis, otro tipo de libros, y hay muchos muy famosos. Para la evaluación de calidad metodológica, nos basamos en las herramientas del Instituto John Bright, que fueron la de verificación y evaluación crítica para los ensayos controlados aleatorios y la de verificación y evaluación crítica de estudios cuasi experimentales. La primera con 13 ítems y la segunda con 9 ítems. Estas califican el nivel de calidad metodológica que tienen cada uno de estos artículos y nosotros usamos una base del 75% de calificación mínima para que fueran incluidos como estudios sin riesgo de sesgo. En los resultados metodológicos encontramos que todos nuestros estudios se realizaron una selección aleatoria que tienen un pre y post test con un grupo control normalmente, que las actividades son generalmente sesiones educativas con una duración de 1 hora a hora y media más o menos, pero la mayoría son de 1 hora. Estos estudios también especifican que las sesiones más cortas son más preferidas por los participantes que las sesiones más largas, así como los talleres y programas más cortos, ya que había programas que eran de 4 sesiones, así como había programas que eran de 35 sesiones, y se ve a lo largo de la documentación que los programas más largos tienen un abandono pues mucho más amplio que los programas cortos. Encontramos que normalmente todos están evaluando lo que es el apego, el manejo emocional, la resolución de problemas, asertividad, el estrés en los padres, también es algo que se evalúa constantemente, aunque no en todos los estudios. En cuanto a los seguimientos, podemos ver que de los 10 programas que estamos evaluando, solo 2 no hacen un seguimiento posterior a la aplicación. Pero también vemos que los seguimientos son cortos. ¿A qué me refiero? Acá hacen un seguimiento de 1 mes después hasta 3 meses después, pero no más largo. Solo un estudio hace un seguimiento hasta 1 año después, pero este seguimiento también refiere que los participantes dicen que lo que aprendieron en el programa inicialmente ya no les sirve. Y esto se refiere al hecho de que los niños, obviamente, pues van cambiando y no es lo mismo atender a un niño en sus 9 que en sus 12, ¿no? O no es lo mismo en sus 5 que en sus 7, ya son etapas evolutivas diferentes y requieren diferentes herramientas por parte de los padres. Tenemos que encontramos 7 estudios en España, 1 en Chile, 1 en Argentina, otro en Bolivia y otro en Australia. Nuestras publicaciones se localizaron 3 estudios en el 2008, 3 en el 2019 y 3 en el 2020, pero solo un estudio en el 2021. Se puede, o pensamos que esta reducción de estudios se debe también pues a la pandemia. No es posible realizar estos programas a distancia, ya que deben ser presenciales. Por el tipo de temas y trato que se debe dar a los participantes, se hace un poco complicado que se haga un seguimiento, se haga una actividad formativa a profundidad con las personas a distancia. ¿Cuáles fueron algunas de las implicaciones que pudimos encontrar en cuanto a por qué el abandono o por qué las personas no acceden tan fácilmente a estos programas? Primero, pues el lugar donde se aplican este tipo de programas normalmente son lugares públicos que están solventados por algún gobierno o alguna institución gubernamental. No son totalmente abiertos al público. Debe haber una cercanía a la comunidad, porque pues también los traslados y todo eso, debemos contextualizar que la mayoría de estos programas se refieren a problemas de aprendizaje, problemas de físicos que tengan los niños, enfermedades que impidan el traslado de los niños o de los padres que son cuidadores primarios, o problemas
de manejo en cuanto a que a veces son niños que están alejados de sus familias por algún caso de judicialización. Entonces, no hay como, debe haber, para que este programa funcione, una cercanía a la comunidad. Las temáticas pues pueden ser muy variadas, pero los programas deben abarcar la especificidad del programa, la problemática infantil. ¿A qué me refiero? A que no son programas generalizados ni generalizables, sino que cada uno de estos programas son muy específicos dependiendo del problema que se va a tratar en el infante. Pues no, y la comunidad a la que se está tratando. No es lo mismo tratar a padres con parálisis cerebral aquí en México que tratar padres con parálisis cerebral en España o en Chile. Entonces, cada uno de estos debe ser específico a la comunidad que se está atendiendo. La promoción que se les hace a este tipo de programas, pues debe ser un poco más abierta, aunque aquí pues normalmente se hace específicamente a las poblaciones que se quieren trabajar. El nivel de conocimiento y la preparación que deben tener los aplicadores debe ser muy alto, deben ser casi especialistas en el tema y debe ser multidisciplinario. Debe haber un amplio grupo de personas que se ocupen tanto del diseño como de la aplicación del programa, por las especializaciones en cuanto a las temáticas que se van a trabajar dentro de los mismos. La participación de las personas debe ser siempre voluntaria, ya que esto nos permite que ellos sean como más partícipes del programa y estén más interesados, ya que se identifican con lo que se está impartiendo en el programa y esto nos permite que haya un menor abandono dentro del mismo. Los estilos parentales, en cuanto a habilidades parentales, lo que pudimos observar que se trataba de manejar en estos, en cuanto a apego, son los recursos afectivos que se desarrollan hacia los niños por parte de los padres, la empatía en cuanto a satisfacción de las necesidades emocionales del niño, no del papá. En cuanto al afrontamiento, queremos ver las capacidades de respuesta a la situación complicada de la vida que se esté viviendo en el momento por parte de los padres hacia la condición del niño. ¿Cómo responden ellos a lo que se está viviendo? A veces se cree que responden bien, pero están manejando un nivel de estrés o una condición de estrés que se refleja, aunque no se note tanto, en la condición que el niño está presentando. ¿Cómo participan en cuanto a redes sociales y familiares para que esto contribuya al bienestar familiar? ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Si ellos participan en grupos de apoyo, si tienen una red familiar que los pueda apoyar en cuanto al cuidado y atención del niño, y qué tipo de atención y cuidado les refiere la familia a ellos. No solamente estamos hablando de apoyos económicos, sino también de apoyos emocionales, apoyo no sé, a veces muchas personas cuando hay situaciones de salud encontramos que no solamente es la condición económica, sino que a veces se tienen que trasladar a otros lugares a vivir, a veces tienen que pues dejar todo, a veces pierden el trabajo porque ya no pueden trabajar y atender al niño al mismo tiempo, entonces uno de los dos debe dejar de trabajar, a veces las parejas se separan y tienen que encontrar otro tipo de apoyo dentro de la misma familia. ¿Y qué tipo de estilo parental están ejerciendo sobre el niño? Se va a caracterizar por el tipo de atención y cuidado que se ejerza hacia él. En cuanto a las conclusiones de la revisión, tenemos que la mayoría de los programas tienen un índice positivo dentro de las comunidades que se fueron intervenidas. Muchos de los participantes dicen tener una mejor atención hacia el niño, sentirse mejor con la situación que están viviendo y tener un mejor manejo de la situación que el niño presenta, que el niño presenta mejores condiciones, que ha mejorado su comportamiento, que ha mejorado su situación, no sé, escolar, que ya saben manejar mejor cuando hay alguna situación estresante. En cuanto a la metodología aplicativa, pues ya les había comentado que es multidisciplinaria y está enfocada a las necesidades específicas multinivel de los niños. Se recomienda que la participación de ambos padres o de a mínimo dos cuidadores, o sea, a lo mejor a veces no está el papá,
como cuidador, pero está, no sé, la mamá y un tío, o la mamá y la abuelita, o la mamá o el papá, porque a veces también es el papá y la mamá del papá, que son los que se encargan del cuidado del pequeño, y ambos deberían estar participando de los programas para que haya una función más amplia y mejor aplicación de los conocimientos que se adquieran en la intervención. Dice que en cuanto a la adaptación que se realiza en el contexto y las necesidades identificadas en la problemática del menor. ¿A qué se refiere con esto? Nos referimos al hecho de que cada uno de estos programas se deben adaptar. Hay programas que ya están establecidos, pero aún así requieren adaptación. Uno de estos programas se llama, por ejemplo, Triple P, que fue diseñado en Australia. Este programa se ha aplicado tanto en Chile, en Canadá, en Colombia. En México no conozco una institución que lo aplique como tal, pero sí hay instituciones que dan asesoría sobre el mismo. Y este programa lo que tiene como característica es que tiene una base de aplicación, pero siempre está abierto a las especificidades que requiere cada uno de los grupos en los que se aplica. Elsa, disculpa que te interrumpa, pero un minutito para cerrar. Sí. Ya había hablado de los conocimientos que se debe tener por parte de los dinamizadores y la atención que se necesita, la atención que estos programas nos dan ante las necesidades de refuerzo de resiliencia con familias con cáncer infantil, que es lo que yo trabajo normalmente, el apoyo en mejoras de afrontamiento ante las enfermedades que presenten los niños y el beneficio que pueden recibir las familias cuando tienen este tipo de soportes que los apoyen para afrontar la situación vital que están teniendo. Es creo que de lo más importante que pueden darnos este tipo de intervenciones, ya que nos permiten darles a los padres pues herramientas más especializadas a sus necesidades, a lo que ellos están atravesando en su vida. Gracias por su atención, sería todo. Muy bien, excelente. Igual amplié el tiempo, ¿no?, de la presentación porque como ya nos confirmaron que el doctor Eduardo no se va a incorporar, pues bueno, ahora podemos disponer de 16 minutos. Okay. No, muchas gracias, Elsa, por tu presentación. Igual comentarios o dudas, si gustan pueden irlas poniendo en el chat y las revisamos al término de las presentaciones. ¿Va? Listo. Ya dejé de compartir. Entonces, muchas gracias. Me voy a permitir compartir con ustedes ahora mi presentación, siguiendo el orden que ya habíamos comentado. Y acá está. Me indica nada más si ya se está viendo, por favor. Sí, ya se ve. Tienes que poner en modo presentación. Listo. ¿Ahí ya está? Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues yo les voy a hablar entonces de el tema educación intercultural y prácticas docentes, la mirada de profesores en escuelas indígenas. De entrada, este es un... Sí, perdón. Ok. De entrada, este es una parte, ¿no?, de un proyecto más amplio, de un proyecto general. Y bueno, esta es como la presentación de un aspecto, uno de los aspectos en cuanto a los resultados que se fueron identificando en el proyecto más amplio. Y para este estudio, pues yo parto de la propuesta donde tenemos, ¿no?, como la definición, el concepto de la educación intercultural, pues entendida como una propuesta teórica y práctica que pues busca el reconocimiento de la diversidad cultural como un elemento enriquecedor, ¿no? Y esto es pues al interior de las aulas. Muy bien. ¿Qué es esto de educación intercultural? Pues implica educar para la democracia y para la convivencia pacífica como ejes transversales que pues deberían de estar reflejados, ¿no?, de manera transversal pues en todas las prácticas educativas. Y sobre
indagar cómo el profesorado comprende el abordaje práctico-pedagógico de la educación intercultural y cómo asume la implementación de estas prácticas en términos de actividades, de estrategias, de técnicas, ¿no? Diferenciadas, pues constituye un tema de relevancia para la investigación psicoeducativa. Y como planteamiento del problema, pues yo rescato estos datos de un poco sobre la historia del transitar de la educación intercultural en México, que pues fue, sino hasta la década de los 90, cuando se introdujo por primera vez el concepto de educación intercultural como tal. Previo a esto se venía trabajando modelos que hablaban sobre educación intercultural, sobre educación bicultural, educación bilingüe bicultural, educación intercultural bilingüe, hasta pasar a educación intercultural a secas, ¿no? Y a partir del 2001, pues en el Programa Nacional de Educación se introduce el concepto de educación intercultural para todos, entendiéndose como una propuesta que debería de estar presente en todos los niveles educativos y en todos los contextos, y no única o específicamente como había sido hasta entonces para los contextos indígenas, ¿no? Y bueno, finalmente en el programa especial de educación intercultural, pues se incorpora, ¿no?, el concepto de interculturalidad como un principio pedagógico. Y yo me baso en este programa porque es el programa que se encontraba en vigencia al momento que yo inicio con este proyecto de investigación, muy bien, que fue por ahí del 2017. Y bueno, pese a todos los esfuerzos o el trabajo que se ha hecho a partir de los planteamientos de la propia SEP, pues existe, ¿no?, una evidente necesidad de lograr un cambio en las prácticas educativas, las cuales tendrían, ¿no?, que reconocer esta diversidad cultural del alumnado en términos no solo de actividades o de estrategias al interior del aula, sino que también debería de estar reflejada esta diversidad cultural en los planes de estudio, en los métodos educativos y en los materiales didácticos, ¿no? Y aquí un poco mi propuesta de no solo apuntar o señalar al docente, ¿no? Y a lo mejor encontrar o decir, hace falta estos detalles en el docente, sino más bien como desde la propuesta amplia que es la SEP, ¿no? Cómo se van viendo estas deficiencias. Pero bueno, para esta presentación yo tengo como objetivo identificar las prácticas que desde el conocimiento declarado del docente permiten dar respuesta al modelo educativo de educación intercultural. Y para ello yo parto de un diseño cualitativo, bueno, de un tipo de investigación cualitativa con un diseño etnográfico. Mis participantes fueron 19 profesores, de los cuales 13 pertenecen a una escuela primaria que se encuentra dentro de esta categoría de primaria indígena, y 6 de ellos pertenecen a una telesecundaria. Ambos niveles pues son considerados o forman, ¿no?, parte de lo que es conocido como la educación básica. Y para indagar sobre estos aspectos de las prácticas educativas que los profesores consideran o creen que son necesarias llevar a cabo para dar respuesta a la educación intercultural, pues yo hice uso de una entrevista no estructurada, la cual fue en diferentes momentos, retomando esto de que es un trabajo, un estudio más amplio. Y bueno, a partir de las respuestas a la pregunta, ¿cuáles son las actividades que deberían de implementarse para lograr una educación intercultural?, es que yo hago un análisis de contenido. Y para este análisis de contenido, pues una vez que ya tenía toda la información transcrita en documento en Word, pues lo que yo empiezo a hacer son estas lecturas comprensivas, ¿no?, a las respuestas de los docentes, y entonces empiezo a identificar frases, comentarios, propuestas que ellos hacen y que empiezan a converger, ¿no? Para esto yo les traigo aquí una presentación, no es mi intención que la lean en este momento, ni revisarlo de manera exhaustiva, pero sí para como guiarlos un poco en cómo fui llegando a estas categorías, ¿no? Y de entrada, pues yo identifico algunas de las prácticas o algunas de las propuestas que planteaban los docentes, diferenciando primero entre qué decían los profesores de la telesecundaria, posteriormente qué decían los maestros de la primaria, y finalmente encuentro, ¿no?, algunas
algunas actividades, algunas estrategias en las que convergieron pues ambos tipos de docentes, ¿no? Posteriormente, esta información yo la traslado a unos templates, a unas plantillas que me permite entonces ya contemplar como de manera bastante específica, ¿no? De qué iban estas estrategias, estas propuestas, y a partir de ellas yo identifico una serie de estrategias que se dividen en estrategias generales y estrategias específicas, de las cuales tenemos diferenciación cultural, exploración del contexto, intercambio cultural, adaptación curricular, aprendizaje cooperativo, aprendizaje en valores, investigación cultural e implementación del juego. Es importante recalcar que pues aquí para este momento estamos hablando únicamente de lo que los docentes expresaron, ¿no? A partir de lo que ellos comentaron, a partir de sus respuestas a la pregunta detonadora. Y bueno, ¿de qué iba cada una de estas estrategias? En el caso de diferenciación cultural, pues teníamos desde una estrategia general, ¿no? Que los docentes hicieron un reconocimiento de introducir a las clases temas sobre las distintas comunidades y sus lenguas originales de México. Desde una estrategia específica también retomaban la importancia, ¿no? De identificar o reconocer esta información respecto a lenguas y culturas, pero lo hacían desde lo propio. Y entonces aquí ya se empieza a ver esta distinción entre que una propuesta general alude a todas aquellas actividades, a todas aquellas estrategias que se quedan como en este plano amplio, ¿no? Un plano que a lo mejor el docente no especificó, no aclaró, o que en otras ocasiones sí lo declaró como desde esta perspectiva bastante general. En cambio, cuando estamos hablando de estrategias específicas, son aquellas propuestas de actividades o de estrategias al interior del aula que realmente aluden, ¿no? A estos aspectos de la diversidad cultural que pues caracteriza al alumnado o a la misma comunidad, ¿no? Donde se encuentran inmersas las escuelas. En cuanto a la exploración del contexto real, ambas estrategias hacen alusión, ¿no? A la necesidad de compartir, de viajar, de conocer, ¿no? Otras comunidades, y aquí la distinción está en función de que algunos docentes señalaban importante llevar a los alumnos a otras comunidades para que conocieran otras culturas, y aquellos maestros que decían que no era necesario ir tan lejos, que en la misma comunidad se prestaba para llevar a cabo excursiones, actividades de exploración que les permitiera a los propios alumnos identificar estos aspectos o estas características de su propia cultura, ¿no? En cuanto al intercambio cultural, pues teníamos desde la postura general aquellos profesores que proponían actividades dinámicas donde a partir de videos o a partir de debates pudieran adquirir conocimientos generales, ¿no? De culturas, ya sea culturas diversas de México o culturas incluso extranjeras. En cambio, los docentes que partían desde una perspectiva específica realmente aclaraban que la importancia de este intercambio cultural era, ¿no? Para una autorreflexión o una reflexión propia de los alumnos que les permitieran valorar y contemplar pues, los aspectos culturales propios. En cuanto a la estrategia de adaptación curricular, aquellos docentes que se posicionaron desde una estrategia general, pues hablaban, ¿no? De introducir en clases los temas culturales, igual de culturas generales, que permitieran a los alumnos conocer e identificar características de otras culturas. También hubo profesores que decían que para esta estrategia era importante, ¿no? Implementar actividades al interior del aula, pues que les permitieran brindar la atención adecuada a la diversidad, pero individual del alumno, sin retomar ningún aspecto o en ningún momento las condiciones o las características propias del contexto, ¿no? En cambio, quienes se posicionaron desde una estrategia específica hacían alusión a esta diversidad cultural. Cómo crear en el aula estos espacios para lograr, ¿no? Esta relación, esta convivencia que está basada en, pues, en estas características de la diversidad cultural y verlo, rescatarlo precisamente como un elemento enriquecedor. Por otro lado, para el aprendizaje cooperativo, pues
hubo profesores que plantearon, ¿no?, esta estrategia desde una perspectiva general como únicamente, ahora sí que un tip o vaya, una estrategia que les permitieran reorganizar a los alumnos en el aula, ¿no? En cambio, hubo docentes que realmente plantearon actividades donde se podía ver o permitía ver desde lo que proponían, pues esta intención de que a través del trabajo cooperativo, ¿no?, el colaborativo entre los alumnos, poder crear conocimiento, ¿no?, poder desarrollar y llevar a cabo de manera exitosa los trabajos. En cuanto a la estrategia de implementación del juego, únicamente hubo docentes que lo retomaron a partir de una postura general y iba básicamente a esta idea de introducir algunas dinámicas, algunas actividades que les permitieran a los alumnos pues volver más atractiva la clase, ¿no? Sin retomar en ningún momento, en ninguno de sus discursos, pues los aspectos propios culturales de los alumnos o del contexto. En cuanto a la investigación cultural, desde la estrategia general, pues era investigar, ya sea en internet, ya sea en libros, aspectos de culturas diferentes, ¿no? E igual para la estrategia específica, esta investigación, ¿no?, era una propuesta concreta de, por ejemplo, preguntar e indagar con los abuelos, con los padres, con tíos, ¿no?, sobre las características propias de la comunidad, sobre estos aspectos culturales que probablemente antes se llevaban con mayor, se hacían con mayor énfasis y que actualmente, o bueno, al momento de llevar a cabo el estudio de la recolección de los datos, pues ya se había perdido un poco esa parte, ¿no? Y finalmente, en la estrategia de aprendizaje en valores, hubo docentes desde la perspectiva general que decían que para lograr una educación intercultural era importante no propiciar actividades que les permitieran a los alumnos aprender a respetar las ideas de los otros, a respetarse entre ellos, sus diferencias, pero estas diferencias otra vez iban más orientadas hacia las diferencias individuales y no propiamente las diferencias culturales. En cambio, los profesores que se plantearon desde una estrategia específica hablaban sobre la introducción de temas que permitieran, ¿no?, lograr una convivencia sana y pacífica a partir de estos aspectos de la diversidad cultural, como también podría ser la diversidad religiosa, la diversidad de creencias, etcétera, ¿no? Y bueno, ya nada más para ir cerrando, pues de estas estrategias, aquí el gráfico que les presento era como un poco, ¿no?, para que vieran ustedes, marcado en un color más oscuro, las estrategias específicas y los docentes que hablaron, ¿no?, que se posicionaron desde estas perspectivas. Y esto va en función de resaltar cómo en ocasiones, ¿no?, al momento bueno, dar respuesta a qué actividades yo tengo que implementar en el aula para dar respuesta a la educación intercultural, pues la mayoría de los docentes sí pudieron reflexionar, sí podían plantear, ¿no?, algunas de estas estrategias específicas que revisando la literatura y toda la información que hay detrás de la propuesta de la educación intercultural, pues algunas de ellas, como lo es el aprendizaje cooperativo, como lo es la diferenciación cultural y el aprendizaje en valores, se corresponden, ¿no? Imagínense que los docentes en algunos de las propuestas que se hacen como desde manera sí, pues desde la teoría, desde los diferentes autores, ellos pudieron, ¿no?, también relacionarlas, pero bueno, en menor medida, ¿no?, porque también había otras estrategias que ahí emergieron y que pues realmente es un reflejo de las necesidades que ellos presentan. Bien. Y bueno, ya a manera de conclusión, pues de estos hallazgos resulta interesante, ¿no?, cómo algunos docentes, les decía, son capaces de identificar y reconocer algunas estrategias que sí se corresponden con estos principios de la educación intercultural y que, bueno, ya en otro momento, no es aquí el momento, pero en otra ocasión, yo hago también un análisis a partir de la descripción de sus prácticas, ¿no? Y entonces ahí emergen incongruencias que se basan más que nada, pues, en el hecho de que ellos están obligados a cumplir con un currículum, ¿no?
prácticamente la reflexión que se hace, y que es un poco lo que comentaba al inicio, es esto de que ellos podrán tener muy claro o podrán tener una idea, algunos más claros que otros, perdón, sobre qué hacer, ¿no? Para lograr en mi aula esto de la educación intercultural. Sin embargo, las demandas que hay sobre el cumplimiento del currículum, sobre que tienen que ir de acuerdo a los planes y programas impuestos o establecidos por la SEP, pues no les permiten realizar tantas modificaciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, ya nada más para cerrar, a partir de estos datos, pues se pone el énfasis, ¿no?, en la necesidad de abordar, tanto desde aspectos epistemológicos como metodológicos, multi y transdisciplinares en este campo de la investigación. Aquí no nada más estamos los psicólogos educativos tratando de aportar, ¿no?, desde nuestra trinchera, sino también sociólogos, antropólogos, que yo creo que la información que se puede generar a partir de estas diferentes disciplinas permiten, ¿no?, ampliar el conocimiento y poder hacer propuestas concretas que les sirvan realmente a los docentes que están en estos contextos. Y bueno, por mi parte sería todo. Una disculpa por los minutitos que me robé. Y déjenme nada más. Listo. Ahí está. Bien, entonces, bueno, muchas gracias por escucharme y vamos a pasar entonces con Cristian Israel Flores. Sí, nuestra última presentación de la tarde. Adelante. ¿Sí se escucha? ¿Sí se me escucha? Sí. Voy a compartir la pantalla. Compartir pantalla. Ay, qué oso con eso. Ya. ¿Sí se ve? Está cargando. Ya se ve. Y listo. Lo estoy haciendo más grande. Listo. Quedó. Pues buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo y aprendiendo de todos. Ciertamente es un aprendizaje inmenso. Debo ser totalmente honesto. Es el primer congreso en el que estoy participando, entonces una disculpa si en algo por ahí ando patinando. Sin embargo, me gusta navegar dentro de las cuestiones artísticas. Mi nombre es Cristian Flores, tengo 39 años, soy egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estoy cursando 2 maestrías en este momento, una maestría en enseñanza de las artes y una maestría en humanidades, en línea formación docente en el eje de enseñanza de la literatura, por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Entonces, de ahí, de parte de mi trabajo de grado, es compartir uno de los temas que trato dentro de la investigación que estoy haciendo. No le estoy dando el enfoque de investigación como tal, sino más bien como información, como informativo y como experiencia de lo que me estoy topando a la hora de la recopilación de datos. Son actividades artísticas literarias, actividades de letras y de creación literaria y expresión literaria para primaria, para 5º grado específicamente. Entonces me enfoqué en arte y teoría literaria y cuando mandé el resumen hubo algunos detalles para agregar, quitar, corregir. Y es a lo que yo quiero referirme es a notar la diferencia entre arte y teoría, o en este caso, expresión y educación artística, o expresión y educación literaria. Empiezo con las bellas artes, porque para trabajar con alguna de las 7 bellas artes y todos sus derivados, arquitectura, escultura, pintura, música, danza, literatura, que es de la que vamos a hablar, y cine, tenemos que estar conscientes que todas y cada una de ellas tienen el mismo objetivo.
tienen el mismo objetivo de la expresión. Entonces, se dan los casos en que alguna de estas 7 artes, por el contexto en el que lo estamos desarrollando, se nos bloquea la parte expresiva y se amplifica la parte teórica. O vaya, la parte argumentada, la parte estudiada, la parte que tienes que hacer referencias a lo que estás mencionando, lejos de simplemente vivir o de expresar algún sentimiento. Entonces, enfoquémonos entonces en la literatura. Aquí tenemos las 7 bellas artes y arquitectura, escultura, pintura, música, danza, literatura y cine. Lo que mencionaba, el lado artístico y el lado teórico, arte y teoría, que posteriormente nos vamos a enfocar en 100% en la literatura. Entonces, el lado artístico. El lado artístico promueve desarrollo, adaptación, mejora, progreso, reconstrucción. Ah, caray, puse 2 veces progreso. Bueno, era mucho progreso. Entonces, se dan casos en el momento en el que estamos escribiendo, y ahora sí hago la referencia de la investigación que realizo. Entrego la actividad literaria donde tienes que crear un texto de no más de 40 palabras, con palabras que ya se les proporcionan a los niños. Y lo primero que preguntan es, ¿está bien así? Entonces, uno como docente está consciente de que esa pregunta de ¿está bien así? Va por la sistematización en la educación. Va dentro de nuestra programación, va dentro de todo lo que tenemos ideado lograr en los objetivos del tema del día. Sin embargo, eso quiere decir que no se ha trabajado el lado artístico, el lado expresivo, como que lo que debería de trabajarse. Digo, de antemano se les explica, ok, mira, aquí tú vas a realizar este escrito con base en estas letras y tú vas a expresar lo que tú quieras, lo que a ti se te haga bonito para fines prácticos. Entonces, poco a poco, conforme más y más actividades van realizando, pues se van o acostumbrando o dándose cuenta y cada vez o perfeccionan, pero yo no diría van perfeccionando esa creación literaria o esa expresión literaria, sino más bien están tomando la confianza de hacerlo como les gusta, o como ellos piensan que quedaría padre ese pequeño escrito. Por otro lado, en el lado teórico, existe un aprendizaje, forma parte de la educación artística, a diferencia del lado del arte, de la expresión artística. Es una cuestión en donde tú lo vas guiando. Tú vas diciendo, mira, va a ser así, va a ser así, vas a utilizar el color rojo y el color verde, nada más. A diferencia del lado artístico de, usa los colores que tú quieras. ¿Y puedo usar nada más este? Sí. Entonces, del lado teórico, del lado donde se están formando, que definitivamente se tiene que trabajar también, porque si no hemos estado inmersos en una creación literaria, en una expresión o educación literaria, por algo tenemos que empezar. Continúo. Interculturalidad. Hablando de literatura, claro está. Ya, metiéndonos en el arte de la palabra oral y escrita. Y quizá voy a parafrasear lo que mencionó nuestra compañera Elia, que habló sobre la interculturalidad. Se trata de un análisis y de una reflexión. ¿Qué es esto? Están trabajando en un escrito del tema que tú quieras, frutas. Entonces, las características, el problema, la solución de esa fruta, de la circunstancia que está trabajando. Entonces, si los 20 escritores van a hablar de una manzana, no todos van a hablar del mismo contexto. Entonces, cuando juntamos ese compendio de cuentos, o de escritos, o de minificciones, es en donde entra este punto de la interculturalidad.
Ay, no, fíjate, no, es que tu cuento de la manzana ese no me gustó. Oye, espérate. Pues ya, y se empieza a trabajar con lo que respecta a esa cuestión de interculturalidad. Continúo. Teoría literaria, el lado teórico. ¿Cuál es el objeto de la teoría literaria? Pues estudiar la obra. Lo que mencionaba del aspecto teórico del arte, el aspecto teórico de la literatura. Bien, vamos a revisar el cuento del Patito Feo. Su planteamiento, su parte más fuerte, el final, por qué el autor hizo eso, qué estaba viviendo el autor. Estamos estudiando la obra. ¿Sí? Algo que se requiere disciplina. ¿Por qué? Porque si nos vamos por otro lado, podemos caer en la crítica. ¿Sí? Entonces, la crítica va más enfocada en el otro lado. Una vez que llegamos al otro lado del análisis de la lectura, tenemos nuestro compendio de cuentos de Hans Christian, por seguir en el mismo punto. Entonces, vamos guiando al estudiante sobre ese contexto del Patito Feo y llegamos entre todos a una misma conclusión. De eso se trata la teoría literaria. Ejemplos. Lírico, épico, dramático, lo que nosotros conocemos. Entonces elegimos un texto o permitimos que los estudiantes elijan el texto que ellos prefieran y entre todos nos ponemos a analizar. Continúo. El arte literario, la contraparte de la teoría literaria. Se enfoca en la belleza del mensaje y lo que quieres decir. Entonces, ¿qué pasa? Estoy leyendo yo la obra y me identifico con. Si en las primeras palabras no hay algo que llame mi atención o que se homologue con lo mío, voy a dejarlo. Entonces, ahí es en donde me doy cuenta dentro de la recopilación de datos de que la lectura ha sido usada como, hasta como castigo. Entonces tratan de identificar los niños, tratan de identificar, o nosotros, quien esté con el texto, decimos, a ver, sí, mira, esto me pasó a mí también. Entonces seguimos leyendo, nos atrapa desde la primera parte. Nos deja un aprendizaje. ¿Por qué? Porque al identificarnos, al sentir que también forma parte de nosotros, o que al personaje le pasó lo mismo que a nosotros, ya es parte nuestra. Los fines estéticos, oye, fíjate que el libro está muy bonito, está padrísimo, te recomiendo que lo leas. Pero ¿cuántas veces caemos en, oye, fíjate, este libro lo leí completo, pero no te lo recomiendo? Un porcentaje extremadamente bajo. También están los géneros, lírico, épico y dramático. Sin embargo, únicamente nos enfocamos en si nos gustó o no nos gustó, en disfrutar, en la belleza de lo que estamos leyendo. He ahí la diferencia entre la teoría y el arte literario. Entonces nosotros, estando frente al grupo, tanto el arte como la teoría literaria, ese es el papel. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar nosotros estando frente al grupo? Estando compartiendo lo que podemos ejemplificar si nosotros leemos, de las dos partes, arte y teoría. Socializar. Vemos que está leyendo un libro que nos llama la atención. Oye, yo tengo ese libro. Reflexionar. Fíjate, sucedió que dentro de la familia había un problema de salud y logró solucionarse. Entonces me identifico también y me enamoro del libro. Entendimiento. Entiendo a mis compañeros. ¿Por qué? ¿Cuántas veces nos hacemos súper amigos de quien lee los mismos textos que nosotros? Comprender. Si yo veo que a mi compañero también le gustan los cómics, pero tiene un problema de que le dan carrilla en la escuela, pues voy a comprenderlo mejor. ¿Por qué? Porque es que yo me identifico de que también le gustan los cómics. Tolerancia.
No, hombre, no te preocupes. No te preocupes. Mira, esta persona que está causando cierta situación va a llegar al momento en el que solito se va a cansar. ¿Por qué? Porque hemos estado en diferentes situaciones dentro de la lectura y empatizamos. ¿Sí? Creamos nuestro amigo imaginario, que no es imaginario porque está dentro del texto que estamos leyendo. Crecemos como persona y luego usamos ese recuerdo de haber leído. Entonces, cuando leemos el cuento, leemos lo que tengamos que leer en un momento de nuestra edad avanzada y recordamos que ese texto lo leímos cuando teníamos 5 años, inmediatamente nos transportamos. Nos cultivamos. ¿Por qué? Porque si leemos un texto de algún otro lugar, estamos conociendo. Así recuerdo que era mi maestra de primero de primaria. Me acuerdo que me platicaba que decía, es que yo leo libros de otros países y es como si viajara. Entonces me dejó esa semilla del gusto por la lectura. Nos culturizamos. Ah, fíjate que es que desconozco esto. Ay, no. Y me dicen, es que eres inculto porque no lo conoces. Pues sí, definitivamente sí, es cierto. Es falta de cultura que al leer la voy a incrementar. Más esto es lo más importante. Identificarnos como seres humanos. De ahí, las humanidades. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Cristian, por apegarte el tiempo. Una disculpa otra vez por yo haberme sobrepasado. Muy bien, entonces, bueno, no sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta que guste hacer, ya sea escribirla aquí en el chat o si desea tomar la palabra, adelante. Aprovechando los minutitos que nos quedan el par de minutos que nos quedan antes de cerrar con estas jornadas. Tenemos aquí el comentario de Julia que dice muchas gracias a los ponentes por presentar sus trabajos. Siempre es muy interesante e importante los temas acerca de la educación. Muchas gracias, Julia, por quedarte con nosotros a escucharnos en esta última mesa. No sé, ¿alguien más? ¿Querías comentar algo, Elsa? Sí. Adelante. Bueno, yo quería comentar sobre los 2 trabajos que ustedes presentan. Primero el tuyo, me parece muy interesante esta parte de la intraculturalización, de la educación en los niños indígenas o los niños de las escuelas rurales, donde pues podemos reconocer que hay muchas deficiencias, pero la importancia de que ellos mismos reconozcan su cultura y las culturas que los rodean, ¿no? De que no se deje perder por ellos mismos esta parte de que entran a la cultura que tenemos nosotros y empiezan a perder la propia, sino que reconozcan la valía tan grande que tiene esa cultura que ellos ya tienen, que ellos ya manejan y que no pierdan ese deseo de darla a conocer hacia afuera de sus comunidades, ¿no? Y pues es un trabajo muy lindo el que desarrollas. Y a Cristian, pues, hijo, la gran dificultad que representa inculcarles a los niños esta parte del arte, ¿no? Y de un arte que se quede en sus vidas, que los marque para siempre, que les deje esta huella, que después tal vez alguno de ellos quiera ser un gran escritor, que pues los mismos niños reconozcan que tienen esa parte creativa y que pueden llegar a crecerla a una parte que a lo mejor en sus pequeñas edades aún no se la imaginan, ¿no? Creo que es muy, muy reconocible y loable su trabajo de ambos. Gracias. Muchas gracias, Elsa. También la tuya que hasta el momento está en una propuesta, ¿no? Me imagino yo que con esta revisión documental que tú haces,
estás planeando o no sé si ya lo tienes en mente, cómo proceder. Si pudieras compartirnos un poco con respecto a... Ajá. A mi proyecto. Sí, este es un inicial de proyecto, va enfocado a las familias de niños con cáncer. Es este trabajo de afrontamiento que se debe hacer cuando existe este tipo de situaciones en las familias. ¿Cuál es el tipo de manejo que deben tener los papás para no hacer esta creación de niños de acero, ¿no? Que son como normalmente se les denomina a los niños sobrevivientes del cáncer. Estos niños que soportan todo y viven todo y aún así siguen adelante, sino que este ser un niño de acero trae una carga emocional, social y psicológica muy grande para ellos como pequeñitos, después como adultos. Y pues quitarles un poco de esta carga a los niños y también a los papás, ¿no? Un poco de esa carga que traen, porque a veces traen culpa, a veces traen esta situación atorada de que hay unas pérdidas muy grandes, una pérdida de una familia, de una vida, de esperanzas, de sueños y muchas cosas que se van perdiendo cuando hay una situación como esta. Entonces a eso me ha enfocado este proyecto. Correcto, perfecto. Adelante, Cristian, ¿querías comentar algo ya para ir cerrando? Sí, gracias. Pues antes que todo, felicitarlos a todos. Aprendí de ustedes, créanme que de verdad aprendí mucho, desde la cuestión técnica de la participación hasta cómo desenvolverse. Y yo espero haber realizado un buen trabajo. Todavía estoy muy nervioso, pero muy contento de estar aquí. Extiendo mi felicitación por poder hacerlos en futuros eventos. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Igual, Cristian, muy buen trabajo. Me permito ya nada más leer los comentarios para ya cerrar con la mesa. Tenemos el comentario de la doctora Doris, solo felicitar a los ponentes por sus trabajos. Araceli Fentes, muchas felicidades a todos, en especial a Elia. Muchas gracias, Araceli. Y la doctora Doris igual, será un trabajo muy interesante y necesario, Elsa. Mucho éxito. Pues muchas gracias a todas las personas que se quedaron con nosotros en el cierre de la mesa. Una disculpa porque haya sido un poco atropellado. Y bueno, le cedo a la palabra a Uli, me imagino yo ya para dar el cierre oficial. Gracias. Sí, bueno, felicidades a todos. Excelentes presentaciones. Y nada más para invitarlos a que nos acompañen el día de mañana en las siguientes actividades que tenemos. Comenzamos a las 9 de la mañana con nuestra última conferencia magistral